A Dios gracias, seguimos avanzando. Hoy ya, por la gracia y el favor divino, ya vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Este libro que tiene muchísima riqueza, muchos elementos que realmente nos muestran cómo Cristo es superior a todo. Y hermanos, ustedes más de una vez ya habrán usado el GPS para poder llegar a un lugar. Claro que sí, pero antes del GPS, ¿qué se usaba? Antes del GPS existían mapas físicos, te mostraban caminos. Los mapas, ¿qué hacen? Muestran caminos, pero el mapa en sí mismo, el mapa no es el destino final, es simplemente algo que te muestra el destino, el lugar a donde vos te querés ir, solamente te ayuda a llegar. Algo así Algo así era el Antiguo Testamento. Era un mapa detallado, lleno de señales, lleno de símbolos, lleno de caminos, pero no era en sí mismo el destino, sino que el destino es Cristo. Y hoy, como decía, por la gracia de Dios, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 no es cualquier capítulo. Aquí el autor inspirado nos lleva a a un velo literal y espiritual para mostrarnos cómo el Antiguo Testamento, con su sistema de adoración, sus rituales, sus santuarios, era una sombra gloriosa. Era una sombra muy gloriosa, componentes muy gloriosos, pero se quedaba en sombra. Era simplemente aún una sombra. Y necesito que usted me asista con su imaginación. Imaginen esto conmigo. Son tiempos en el desierto, el pueblo del Señor ha sido liberado de Egipto con mano poderosa, eh, del poder del faraón. Están en el desierto, el monte tiembla. Dios habla con voz de trueno y Moisés desciende del Sinaí con instrucciones para construir algo extraordinario, un santuario donde Dios habitaría con su pueblo. Dios habitaría en medio de su pueblo. Pero aún así, ese Dios cercano sigue siendo inaccesible. Les voy a explicar. Hay una tienda, hay un altar, hay un incienso, hablando del tabernáculo, que es el símbolo y conjunto de símbolos gloriosos que apuntan a algo más elevado. Hay una tienda, hay un altar, hay incienso, pero ¿saben qué hay en el plano del acercamiento a Dios? Hay límites, hay cortinas gruesas, hay sacerdotes designados. Hay reglas que nadie puede transgredir sin morir en el intento. Un Dios santo en medio de un pueblo impuro, en medio de un pueblo pecador. Y recuerde esto, Dios es santo y el hombre es pecador. Ahora, hermano, siglos después, el autor a los hebreos escribe a los cristianos judíos perseguidos, tentados a volver a lo viejo, a lo visible, a lo ritual. ¿Y qué les dice? Todo el ritual del antiguo pacto no era el destino, era simplemente un mapa que conducía
al destino. Y todo apuntaba a quién. ¿Quién era el destino? No es qué, sino quién. Cristo. Entonces, hermanos, tiene que meditar en esto. Dios en el antiguo pacto había establecido ordenanzas, había establecido símbolos visibles que mostraban su gloria, pero simplemente de manera simbólica. Y luego tenemos la realización de todas las cosas, porque Cristo es la realización de todas las cosas. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Y en este contexto de la audiencia original, cristianos de trasfondo judío que habían abrazado la fe de Cristo estaban siendo presionados fuertemente para abandonar esa fe preciosa de la realidad misma de las cosas, esa fe preciosa que tiene consumado absolutamente todo en Cristo, y estaban con la tentación de apostatar, de abandonar la fe verdadera, de desviarse del camino, de volver atrás a lo viejo. Y el autor a los hebreos, con un corazón completamente saturado del Espíritu, les dice, eso no tiene sentido. ¿Para qué volver a los símbolos si ya tienen la realidad más gloriosa de todas, que es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, vamos a la lectura del pasaje. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, por medio del autor a los Hebreos, está diciendo a estos hermanos que están siendo tentados? ¿Qué les dice? Capítulo 9, versículos 1 al 10. Ahora bien, aún en el primer pacto, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta, hermanos, es la palabra del Señor. Y el título del sermón de hoy es Cristo, nuestro acceso a Dios para siempre. Y el sermón de hoy está, por así decirlo, dividido en 4 pensamientos que
el texto nos va empujando, nos va guiando, así como corrientes de agua que te van llevando de un punto a otro del río, así también este pasaje naturalmente nos va llevando por ciertas estaciones. Y el primer pensamiento que nosotros vemos en este pasaje es que el culto antiguo en sí era hermoso, era glorioso, pero era limitado. Eso es lo que nos describe Hebreos 9, del 1 al 5. Y el texto lo que hace es ilustrarnos. Comienza describiendo cómo funcionaba el tabernáculo, cómo funcionaba el tabernáculo del antiguo pacto. Había orden, había belleza, había elementos simbólicos y había muchísima reverencia. El culto a Dios en el antiguo pacto, en el tabernáculo, era sumamente reverente, era sumamente formal, como debía ser obviamente. Ahora, dice en el versículo 1, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Ordenanzas y un santuario físico. El tabernáculo estaba dividido en dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Imagínate un rectángulo dividido por una gruesa cortina o velo. Palabras clave. En el lugar santo estaban los sacerdotes cada día y ahí habían tres elementos principales. El candelabro de oro, la mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso. Y hasta aquí uno puede decir, si es que uno está un poco descontextualizado, ¿qué poder tienen esos elementos físicos? Bueno, fuera de la representación en sí, nada, eran solamente elementos físicos, pero lo que le da poder es aquello que realmente representaba conforme a lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el candelabro de oro en Éxodo 25, 31 al 40. Ahí lo que tenemos es que representaba la luz de Dios y su presencia constante. Era la única, atienda bien, la única fuente de luz del lugar, mostrando que solo Dios ilumina a su pueblo. Y después tenemos los panes de la proposición, 12 panes, uno por cada tribu del pueblo de Israel, recordando que Dios provee para todo su pueblo y Él invita a su pueblo a su mesa. ¿Ven qué glorioso? No sé si a usted se le eriza la piel, pero a mí sí. Qué hermoso que Dios muestre su sentido de provisión. Qué hermoso que Dios muestre esa invitación gentil para aceptar a su pueblo en su mesa. Y después tenemos algo también hermoso y también glorioso. Tenemos el altar del incienso, de donde salía y subía el humo aromático, símbolo de las oraciones del pueblo que llegaban a Dios. Y de eso también habla Apocalipsis 5:8, usando esa misma figura. Ahora, ¿qué había detrás del velo? ¿Qué había detrás de esa cortina? ¿Y cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba lugar santísimo. Ahí había, dice nuestro texto, el arca del pacto o el arca de la alianza. ¿Saben en qué consistía? Era una caja de madera cubierta de oro. ¿Y adentro qué había? Había las tablas de la ley, había una vasija con maná y la vara de Aarón que reverdeció, confirmando Dios el sacerdocio. Y también había elementos encima. Estaban los querubines
cuyas sombras o las alas estaban cubriendo el propiciatorio. ¿Y eso qué significa o qué muestra o qué implica? El lugar donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote. Este santuario daba elementos o daba, ¿saben qué? Enseñanzas visuales al pueblo. Vean esta figura como maestros. Vean esta figura como que todos ellos son profesores simbólicos que enseñan o enseñaban al pueblo que Dios es santo, que Dios provee, que Dios ilumina, que Dios guía y que Dios se revela. Pero también había una gran enseñanza con el número de participantes que tenían en el culto a Dios y en esa adoración del tabernáculo. ¿Y cuál es esa enseñanza? Era muy clara y muy sencilla. ¿Cuántas personas, cuántos miembros del pueblo podían ir y acercarse? Eran pocos, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Podés tener en cuenta 2 espacios, una cortina gruesa, elementos cargados de significado. Es como una parábola visual y constante de que Dios tiene todos esos atributos y todas esas bondades, pero el hombre es pecador y a consecuencia de su pecado tiene limitado el acceso a Dios. Y eso era lo que el pueblo veía todos los días. No cualquiera podía acercarse a él. Y ese es nuestro segundo pensamiento. El acceso a Dios estaba restringido. Esta porción la abarca desde los versículos 6 al 7. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Eso es en la primera parte, pero en el 7 dice, pero en el segundo solo entra una persona, el sumo sacerdote, ¿y cuántas veces al año? Una vez al año, no sin llevar sangre. Esto nos dice que incluso este sistema que estaba tan bien ordenado, que tenía tanta gloria, que transmitía, digamos, las virtudes del Señor y todas las bondades que hay en derredor del pueblo, a pesar de todo eso, la entrada al lugar santísimo no estaba abierta. Los sacerdotes entraban continuamente a la primera parte, pero en la segunda solamente una persona, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Ahora, piensen lo siguiente. Si usted tiene un retrato de su papá en su casa y solamente le puede ver una vez al año, ¿cómo se sentiría? ¿Verdad que siente que es muy limitado el vínculo, por así decirlo, o el relacionamiento en términos experiencial? Sí. Bueno, ahora esto en el plano específico de la adoración que nos está presentando el autor a los Hebreos, esa es la implicación para el pueblo, porque solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Imagínate esta escena encima otra vez. No es que era irrestricto, no es que era a libre demanda, no es que era a discreción y con toda soltura que él entraba, el sumo sacerdote. Un hombre una vez al año entrando al lugar más sagrado de la tierra, él siendo pecador y teniendo conciencia de su pecado, el pueblo entero esperando afuera, silencio, expectativa, miedo, él entraba con sangre, porque si entraba sin ella, moría. Había campanitas en su vestidura por si caía muerto. Ahora, ¿podéis dimensionar esa tensión espiritual? Solo una persona, una vez al año y con sangre.
Esto mostraba que el pecado seguía siendo una barrera, porque eso es el pecado. El pecado hace que el hombre sea separado y restringido de la presencia del Señor. El pecado es una cosa muy grave. Es por eso que sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Sabe qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Y qué es la consecuencia de la transgresión de la ley? Muerte, muerte. Cuando sabes que hiciste algo mal y no te animás a acercarte a alguien, más o menos esa es la idea y ese es el sentir que produce el pecado, y obviamente esa es la, vamos a decirle, la lección intrínseca que ofrece este pasaje y esta realidad bíblica. El pecado nos separa de Dios y el pueblo sabía eso. Por eso todo ese pueblo, todo ese número de habitantes de Israel no se acercaba de manera directa. Y Dios estableció en su palabra la manera en la cual el hombre se relacione con él. Y ceremonialmente Dios estableció las ordenanzas, Dios ordenó la construcción del tabernáculo. Esto, ¿sabe qué? Si quiere usted resumirlo en un solo grito, sería algo así como: cuidado, santo. Dios, hermanos, es santo. Con su santidad no se juega. Es por eso que es tan solemne la adoración que muestra el pasaje. Sin embargo, volvemos y no se pierda la idea. Esto era un mapa que conducía a algo definitivo. Ahora, imagínese para el pueblo. Es como estar al umbral ahí en la puerta de un hogar, pero no poder entrar plenamente. Y eso no era por una falla del sistema. Eso no era por una falla de lo que Dios ordenó como un sistema ceremonial. Claro que no. ¿La falla dónde estaba? La falla estaba en el hombre. Sin embargo, no olvide que todo esto es parte de un plan divino, dibujado, trazado por Dios. El acceso total debía esperar a que viniera alguien digno, alguien puro, alguien que era perfecto. Y ese alguien no fue un sumo sacerdote terrenal. Ese alguien fue Cristo. Y ese es nuestra tercera idea. Para la bendición y la suerte y la gracia de todos los pecadores que creen, Cristo es el acceso real, total y suficiente a Dios. Ahí está el verdadero alivio. Y esto, hermanos, nos muestra que todo el sistema de restricciones, sacerdotes, sacrificios, reglas, era una especie de anuncio. Todavía no se puede pasar hasta que venga aquel que sí puede. Y es aquel quien es Cristo, el sumo sacerdote perfecto, aquel que es el pan de vida, aquel que es la luz, aquel que es el cordero que quita el pecado del mundo, aquel que tiene en sí mismo todo el cumplimiento de las sombras. ¿Saben que en el antiguo pacto no se podía entrar físicamente todavía, pero por fe todos aquellos que creyeron en el sustituto que vendría, eso pudieron tener acceso libre a la presencia de Dios? ¿Y saben por qué? Porque Cristo es ese gran sumo sacerdote que no entró en un templo hecho por manos humanas. El tabernáculo en el cual Él ofició, el tabernáculo en el cual Él actuó es celestial. El cielo mismo
¿Y saben qué? Nuestro pasaje decía que el sacerdote debía ir con sangre, pero el sumo sacerdote, hermanos, antiguo entraba con sangre ajena de animales. Sin embargo, Cristo entró con su propia sangre, con su obra perfecta. Y saben que también en cuanto a la frecuencia, no entró una vez al año y repetidamente, sino que lo hizo una vez y para siempre. Qué glorioso que aquellos que estaban con miedo, que estaban con expectativa, que no podían entrar libremente al tabernáculo, sean representados en Cristo y en Cristo tengan un acceso total, pleno, absoluto, glorioso a la presencia de Dios por Cristo y su obra. Y esto, hermano, esto de el tabernáculo, esto de los símbolos, esto de los pactos, esto no es teología abstracta. Esto es lo más vivencial, esto es lo más práctico y esto es lo más emocional, porque nosotros somos seres que también somos afectados por las emociones. ¿Acaso la Biblia no habla de gozo? ¿Acaso la Biblia no habla de tristeza? ¿Acaso la Biblia no habla de miedo, de esperanza, de expectativa? Claro que habla de todo eso. ¿Y qué tuvo que haber sentido la audiencia original a la cual estaba dirigida la carta a los hebreos, esta breve exhortación? ¿Qué tuvieron que haber sentido ellos? Los que estaban siendo perseguidos y estaban siendo empujados para volverse atrás a estos ritos que ya tenían un cumplimiento más glorioso. ¿Cuál tuvo que haber sido su respuesta natural? Ellos tuvieron que haber experimentado un sentimiento de libertad plena, de esperanza, de asombro por lo que Dios hizo en la persona y obra de Cristo. Eso es. ¿Y qué ellos tuvieron que haber dicho? Me persiguen, me marginan. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo pagó con su sangre. Él ya hizo el sacrificio perfecto. La morada eterna la tengo por Él. La adoración perfecta, mi adoración es limpia en Él. Él es mi sumo sacerdote. Él es la iluminación a mi vida. Él es el pan de vida. Yo por el Señor Jesucristo vivo espiritualmente y yo para el Señor Jesucristo tengo que vivir porque Él es superior a todas estas sombras. A mí ya no me importan las sombras porque yo tengo la realidad misma de todas las cosas. Esa tuvo que haber sido la reacción de esta audiencia original. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. No temáis, dice la palabra del Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que después de matar el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. A ese sí temed, a ese sí. Y hermanos, recuerden, por generaciones se ha esperado con expectativa a este sumo sacerdote perfecto, que hace perfectos a aquellos que por la fe son salvos. Por generaciones el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero sabe que ahora en Cristo ese velo fue rasgado, fue roto. Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso, ¿por qué? Por la muerte de Cristo que pagó el pecado de aquellos que estaban fuera. Y por Él hay acceso al lugar santísimo. Y algo un poco metafórico, algo un poco poético, si se puede también. Los antiguos sacerdotes, el sumo sacerdote, usaba un pectoral. ¿Y cómo estaba Cristo? En la cruz.
¿Él acaso tenía todas las vestiduras, todo el ropaje ceremonial del antiguo pacto? No. ¿Tenía él el pectoral? No. Él fue despojado de sus vestiduras. Él simplemente fue a pecho abierto y le produjeron una herida en su costado. Pero hermano, él fue con su sacrificio mismo, estaba delante de Dios. Él estaba ofreciendo un sacrificio perfecto. Qué dulce, qué hermoso. No tenía el pectoral, él tenía su pecho dispuesto a sufrir el sacrificio. Qué hermoso. Y después, ¿qué pasó? Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Qué efecto poderoso tuvo la muerte de Cristo para que los muertos vean la vida. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hermanos, esto por haberse rasgado el velo por la muerte de Cristo, el camino está abierto. Esa condenación que les estaba escrita como sentencia a todos los pecadores. ¿Usted es pecador? Yo también. A todos aquellos que hemos pecado, a todos los que justamente hubiéramos absorbido la ira de Dios, Él hizo como una especie vamos a decirle, de masa y la hizo tragar absolutamente a Cristo. Él bebió la copa amarga de la ira de Dios, se la tragó completa, esa copa completamente llena de veneno y fue absorbida por Cristo, el sacrificio perfecto. Y nosotros, pecadores comunes, entonces podemos acercarnos a Dios por Cristo sin temor. Esas son las consecuencias. Y eso no, no queda en el vacío. Eso produce un efecto en tu vida y en tu experiencia con Dios. Eso sabe que cambia. Eso cambia la manera de orar, porque se ora con confianza, con plenitud, sabiendo que en la persona de Dios nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y podemos confesar libremente nuestros pecados. También cambia nuestra manera de vivir porque nosotros vivimos a la luz de la mediación eterna de Cristo. Cambia la manera de sufrir porque cuando nosotros sufrimos sabemos que lo máximo que nos puede pasar en el peor, muy, muy, muy peor de los casos, es que abandonemos este mundo. Si nos pasa alguna tragedia y después, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a disfrutar eternamente con Cristo. Eso entonces cambia tu manera de sufrir. Y si es algún sufrimiento, aquello que te está empujando o te está queriendo hacer desviar del único camino que te puede llevar a la vida eterna, si te está haciendo desviar ese sufrimiento, tranquilo, tranquilo. Es Dios el que abrió ya el camino en Cristo y no tenés otra iluminación más grande que Cristo. Él pagó por tus pecados. ¡Qué gozo! Podés volver tranquilamente al camino. No te tires atrás. ¿Sabes qué tenés que hacer? Tenés que dar gracias a Dios. Acercate, humillate en su presencia. Agradece. Y si caes de rodillas, puedes tener la plena confianza de que cuando orás, no orás al aire. Tus oraciones no caen en saco roto, sino que son completamente recibidas por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo compró para vos ese acceso. Estás entrando por Cristo, por la fe, a ese lugar santísimo, a ese lugar tan restringido. Estás en el trono de la gracia. Puedes encontrar ahí el oportuno socorro. Vos y yo tenemos acceso total por Cristo a la presencia de Dios. ¡Qué realidad más gloriosa! Y una pregunta retórica. ¿Quién podría ofrecernos eso?
aparte de Cristo? Solo Él, ¿verdad? ¿Quién podría abrir ese camino aparte de Cristo? Solo Él, ¿verdad? Así que no tenés excusas para vivir con confianza. La cruz no era ya un símbolo, la cruz era la realidad, la cruz fue suficiente, el acceso está abierto. Cristo no necesita volver a morir y vos no necesitas seguir sintiéndote indigno y lejano cuando ese puente está delante de vos las 24 horas al día y los 7 días a la semana. Y todas estas verdades, ¿quién nos las enseña? ¿Quién es aquel que nos está enseñando todo eso? Y ese es el cuarto pensamiento. El Espíritu Santo ya nos estaba enseñando esto. Versículo 8. Queriendo, ¿quién? El Espíritu Santo, dar lugar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Este versículo 8 revela que todo el sistema ceremonial antiguo mm, no vino para quedarse, nos estaba enseñando a su audiencia original y es relevante para nosotros. ¿Qué cosa? Que mostraba que no vino para quedarse. Ese sistema no vino para quedarse. Por eso ya no tenía sentido para estos cristianos judíos ir otra vez al templo, realizar otra vez un sacrificio, cuando lo mejor, lo nuevo, lo perfecto ya estaba. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba enseñando. Él fue el que inspiró cada, es- cada instrucción del tabernáculo, cada símbolo, el diseño del tabernáculo, la estructura y la dirección de la liturgia del culto. El Espíritu Santo no estaba callado, no estaba ausente. Él estaba enseñando al pueblo que con figuras y con sombras, ¿qué cosa? Estaba enseñando con figuras y con sombras aquello glorioso que iba a venir y que es Cristo. Es como que daba montón de flechas, todas las flechas que apuntaban allá hasta la cruz. Y esto nos dice algo muy importante. El Espíritu siempre estuvo activo en la historia de la redención, siempre estuvo activo en la historia de la salvación, preparando, revelando, abriendo el entendimiento de los creyentes. Y no es solo en Pentecostés donde Él actúa. Él fue quien puso el deseo en el corazón de los santos del antiguo pacto. Él fue el que puso la fe en los santos del antiguo pacto para que confiasen en el sustituto. Él fue quien hizo que el tabernáculo no sea una tienda, sino un mensaje profético en símbolos. Y aún hoy el Espíritu Santo es el que nos permite ver a Cristo en esos símbolos del Antiguo Testamento. Él es quien abre nuestros ojos para entender la gloria del nuevo pacto, revelado en el antiguo pacto, pero establecido. ¿Con qué? Con la obra de Cristo, con la obra, muerte y resurrección. Ese pacto tan glorioso, ese pacto de gracia, ese pacto incondicional por el cual el pueblo es redimido gratuitamente, porque para Cristo sí fue un pacto de obras. Él sí cumplió perfectamente las demandas de la ley y compró para sus representados las recompensas. Sin el Espíritu Santo, ¿qué seríamos nosotros? Si fuésemos judíos, probablemente sin el Espíritu Santo hubiéramos cedido a la tentación y nos hubiéramos vuelto a la sombra, a los ritos
y quedarnos a fórmulas religiosas. Tal vez, si lo traemos a nuestra época, si hacemos un puente y viajamos en el tiempo sin el Espíritu Santo, si leyésemos estas palabras sin el Espíritu Santo, veríamos fórmulas que quizás no significarían nada y efectivamente no iban a significar nada para nosotros. Pero con el Espíritu, con el poder del Espíritu que da vida, que da iluminación, que da entendimiento, nosotros vemos en esto una iluminación gloriosa, en los símbolos, una iluminación gloriosa que nos muestra el camino a Cristo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros vemos el perdón de nuestros pecados y el acceso libre a Dios. Así que, hermanos, no despreciemos el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ahí está revelando a Cristo. No menospreciemos el rol del Espíritu. Él hoy sigue aplicando en la vida de los creyentes la obra de Cristo. Él sigue produciendo salvación, iluminación. Y no pensemos ni por un momento que lo que hacemos nosotros acá es algo académico. Esto, y le voy a dar una expresión, esto es adoración informada por el Espíritu. El Espíritu Santo nos informa la realidad gloriosa de Cristo y que nosotros, por Cristo, podemos tener acceso a Dios y una adoración libre, de libre acceso. Y Dios en Cristo recibe nuestra adoración, recibe nuestros cánticos, recibe nuestra atención cuando escuchamos la palabra, recibe nuestro trabajo en la calle, recibe nuestra atención a los niños, recibe todo lo que hacemos para su gloria, porque todo en la vida del creyente es adoración. Y si el Espíritu Santo enseñaba esto desde antes, ¿cuánto más hoy no nos llama a responder con fe, con gozo y con santidad? Esto también debe conmovernos a algo. Imagínese cuál es la realidad de aquel que entiende que en Dios está su porción, que en Dios está su gozo y su plenitud, que es su creador, que es su proveedor. ¿Qué reacción genera el uno? Uno quiere tener acceso y acercarse a la persona de Dios, pero imagínese, volviendo otra vez, que solamente esa cercanía en términos de adoración se dé una vez al año por una persona que no soy yo. ¿Eso le parece limitante? Y ahora después de lo que Cristo hizo y en el nuevo pacto establecido por Cristo, nosotros, hermano, tenemos acceso a demasiadas riquezas en nuestra relación con Dios. Nosotros acá tenemos que aprovechar cuántos cultos tenemos al año, cuántas reuniones, cuántas oportunidades tenemos en nuestras casas de buscar a Dios en oración con nuestra familia, de leer su palabra, de edificarnos, de escuchar su voz. Nosotros no esperamos manifestaciones físicas como el Shekinah, como el humo. No, nosotros tenemos la máxima manifestación gloriosa que es la persona de Cristo y eso tenemos que aprovechar. Y en el pasaje se muestra un sistema provisorio. Eso no vino para quedarse, queda atrás. Nos muestra algo hermoso. ¿Le parece que Cristo es hermoso y glorioso y disfrutable? Bueno, lo que también Cristo hizo es que una restricción interna pueda ser eliminada, que es la conciencia culpable. Los sacrificios se hacían, sí se hacían, eran constantes, eran solemnes, pero no podían perfeccionar la conciencia del adorador. Podían limpiar ceremonialmente, pero no regenerar el corazón.
Había un culto externo, estaba siendo regulado por lavamientos, comidas, reglas, objetos sagrados. Dicen los versículos 9 y 10, por lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. No podía limpiar la conciencia del adorador. Y después que dicen 10, puesto que tienen que ver solo con comidas, bebidas, diversas abluciones, lavamientos y ordenanzas para el cuerpo impuestas. Y ahí dice un hasta. Y después dice el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, hasta acá. Una vez que Cristo vino, ahí era tiempo ya de reformar las cosas. Era un culto externo regulado por lavamientos, había comidas, reglas, objetos sagrados, pero no podían cambiar la realidad interna del ser humano caído. Pero Cristo, ¿qué hizo? Él rompió esa barrera. Él limpia a aquellos que creen, puestas solamente hasta el tiempo señalado de reformar las cosas. Quiere que eso le baje y super baje y recontra baje a un lenguaje muy sencillo que todos podemos entender. Ese tiempo llegó en Cristo. Eso es lo que dice. ¿Ven cómo no es difícil? Y según los académicos, la palabra griega reformar, diortosis, significa enderezar, corregir, restaurar el orden verdadero. No es simplemente cambiar nomás las cosas, sino establecer lo que Dios ya había planeado desde el principio, porque a Dios no se le escapa nada. Él hizo este plan tan glorioso. Y Cristo no es que vino nomás, el, el sistema antiguo falló. Y bueno, vamos a planificar nomás otra vez un plan B. No, esto estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Este es un plan eterno y perfecto, glorioso de Dios. Y Cristo no es que es una alternativa nomás al plan viejo. Él es el cumplimiento glorioso de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento mira hacia dónde, mira hacia adelante a Cristo. Y el Nuevo Testamento mira también hacia Cristo. ¿Qué hacen los evangelios? Los evangelios muestran la obra de Cristo, presentan a Cristo, muestran el evangelio. ¿Qué hacen las epístolas? Explican el evangelio. El sistema anterior lo que hacía era un cartel, mostrar un cartel muy grande. Hace falta un sacrificio mejor. Hace falta un sacerdote mejor. Hace falta un acceso mejor. Y todo eso está cumplido en el Hijo. Un sacerdote mejor, un acceso mejor, un sacrificio mejor. Iglesia, iglesia de Cristo. ¿Qué usted tiene que hacer a la luz de esta verdad? ¿Anotarla en su cuaderno y que quede ahí? No. Tiene que vivir, tiene que adorar, tiene que caminar como un pueblo que realmente tiene ese acceso al Padre. El culto antiguo mostraba una distancia, humo, cortina, sacrificio, una sola persona, temblando encima una vez al año. Y por ahí puede, haciendo una eisegesis. Eisegesis, ¿qué significa? Torcer el texto haciendo que diga lo que yo quiero que diga. Alguno puede decir eisegesis. Si es que antes se entraba al lugar santísimo una vez al año, entonces yo voy a irme al culto una vez al año nomás. Y si es que alguno por ahí le dice, sí, para mí que está bien tu interpretación, a ella están dos, entonces se van y compran una caja de 12 por una y festejan. Pero no,
La iglesia, hermanos, no está separada por un velo. La iglesia tiene un libre acceso y debe naturalmente buscar el acceso a Dios como cuerpo. Porque imagínense, todos los redimidos son la columna y baluarte de la verdad, son el pueblo escogido por Dios, son aquellos que fueron engendrados por Él y tienen que aprovechar la adoración libre en Cristo, que tienen ese libre acceso. ¿Cómo nosotros vamos a permanecer lejos teniendo tantas ventajas? Y por cierto, escuché una vez una frase que dice: no abandones la adoración en público, no sea que Dios te abandone a ti en privado, decía. Muchos en la carta a los hebreos, muchos ya habían dejado el redil, muchos ya habían sucumbido a la tentación y habíanse vuelto atrás. Pero eso, hermanos, no es el llamado del creyente, no somos aquellos que retroceden, sino que avanzan hacia adelante para disfrutar de la vida eterna. Y cada reunión, hermanos, acá esto es adoración corporativa. No, y no se trata de lo externo, sino se trata de lo interno, del corazón transformado, con humildad, con reverencia, con gozo. Así que sé responsable y congregate con gratitud. Aprovecha esta oportunidad de adorar con tus hermanos. Sé fiel en todo lo que puedas, sé fiel. Buscale a Dios en adoración, en público y en privado. No tomes con ligereza todo aquello que costó la sangre de Cristo. Y hermanos, si Cristo abrió el camino, esto dibuja o ilustra o pinta una esperanza muy hermosa. Es como que en pantalla gigante nos muestra con todas las luces lo que puede ser algo así como un tráiler. ¿Sabes lo que es un tráiler? Es una porción de la película que no te muestra toda la película, pero que te muestra partes que ya te indican lo que va a pasar más adelante. Y hermanos, Cristo abrió el camino y un día viviremos en su presencia plena para siempre, sin ya. No es luego la conciencia y la sensación de indignidad, sino que sin el pecado molestándonos en la búsqueda del rostro de Dios. Ese día glorioso. ¿Sabe qué? Si usted creyó verdaderamente en Cristo, cuando usted cierre por los ojos por última vez y despierte, yo no sé si va a decir esta frase, pero sí yo creo que va a sentir la satisfacción de poder decir algo similar. Va a decir: por fin dejé de pecar, por fin tengo libre acceso a Dios. El texto dice que el tabernáculo antiguo era el símbolo nomás de las cosas que se tienen en el tiempo presente. El acceso ya fue abierto por medio de Cristo, pero un día vamos a ver la plenitud final, todos juntos por lo que Cristo hizo. La realidad hacia la que apunta el tabernáculo se va a cumplir, ¿dónde? En la glorificación, donde nuestros cuerpos van a ser cambiados para ser adoradores plenos. Y hay realidades gloriosas, debemos de ser perfeccionados en todos a tal punto de que muchos autores dicen que si nos falta, no sé, un brazo, si nos falta una pierna, una nariz, si morimos quemados, Dios nos va a dar cuerpos glorificados y vamos a ser perfeccionados y con toda plenitud vamos a estar delante de su presencia con cuerpos glorificados, adorándole. Así que usted no tiene que sobrevivir nomás en este mundo, sino esperar con gozo en el día en el cual todas estas realidades hermosas van a estar consumándose. Usted va a poder cantar plenamente. ¿Saben qué el destino eterno del creyente es? No es el cielo simplemente como una realidad así un poco abstracta. Es la tierra nueva donde absolutamente
todo va a ser cambiado, donde usted va a poder desarrollar eternamente una relación profunda con Dios, viéndole en todo su esplendor y aprendiendo de Él siempre. Esa esperanza cristiana está en la tierra nueva, porque Cristo abrió el lugar santísimo para los suyos. No está en esta tierra, no está en las cosas de este mundo. No vivas como si este fuese tu hogar final. El tabernáculo que nos mostraban era movible, era temporal, pero la vida que hay en Cristo, la vida que nosotros tenemos por Él es permanente. Hay una ciudad permanente que Él construyó, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice también el libro de Hebreos. Y viví como peregrino, no pongas raíces en lo que es sombra. Cuando ya Cristo abrió el camino, caminemos por fe, porque un día los que creen le van a ver cara a cara. Abramos los ojos a la gloria de Cristo que nos es presentada en su palabra. Cristo no vino para mejorar el tabernáculo, vino para reemplazarlo con su propio cuerpo. En Él nosotros tenemos perdón, en Él nosotros tenemos esperanza. ¿Y saben qué? Tenemos acceso al lugar santísimo para nunca más salir. Ahora, cambiando de ángulo, esto es todo lo que hay en Cristo. ¿Y cuáles son las cosas con las que se carece sin Cristo? De absolutamente todo esto. Se carece de un cielo porque hay un infierno, hay castigo. Se carece de un consuelo porque la expectativa es de tormento. Se carece de oraciones que fluyen como incienso a la presencia de Dios, porque el único humo que subirá de todos aquellos que no han creído es el humo del tormento que sube por los siglos de los siglos. Se carece de esperanza, se carece de absolutamente todo lo que hay en Cristo. Uno en esta vida anda perdido y sabe que en la vida por venir va a estar completamente perdido también en la destrucción eterna del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es la lejanía eterna de Dios. Ahí no como no vas a no vas a estar si estás sin Cristo así como ahora, con la máscara todavía de la providencia de Dios. Ahí todos tus pecados van a estar al desnudo. Ahí al pecado se le caen las máscaras. Ahí va a haber destrucción, llanto, crujir de dientes. Ahí el gusano de la conciencia nunca muere. Esos pecados de los que hoy te reís, ahí te van a incendiar cada vez más tus llantos. Pero todo eso que mereces porque pecaste, porque transgrediste la ley contra un Dios santo, todo eso puede ser revertido si crees en el sacrificio perfecto de Cristo. Porque para el que en Él cree hay vida eterna, vida en abundancia. Para aquel que en Él cree hay perdón de pecados, hay un destino eterno, glorioso y hermoso. Así que te exhorto, arrepiéntete y cree en Cristo, porque solamente en Él hay vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.